Así nosotros lo hacemos, según la voluntad de Dios, a donde Él quiera guiarnos. Por 2 semanas abandonamos a Efesios, pero hoy regresamos a Efesios para entrar al capítulo 6 de esa carta a donde nos habíamos quedado. Efesios capítulo 6, vamos a leer allí 3 versículos y luego vamos a dirigirnos nueva vez al trono de Dios en oración. Dice Efesios capítulo 6: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Oremos. Padre bendito y amante, gracias, Señor, porque yo sé que has recibido esas alabanzas con agrado. Tú eres nuestro guía y así lo proclamaremos cuando estemos allá. Tú has guiado nuestras vidas según tu consejo, según tu providencia, según tu sabiduría, y nosotros aceptamos, Señor. Padre, queremos ahora ser guiados con tu palabra por medio de ella. Queremos con una mente abierta, un corazón dispuesto a escucharla. Queremos, por favor, que tú nos dirijas en esto, que no nos dejes, que no nos desampares, sino que tu Santo Espíritu todavía esté insistiendo en que enderecemos nuestros caminos. Que no salgamos de aquí sin ser aludidos, sin ser tocados con tu palabra, sin que ella nos haga pensar. Que no salgamos de aquí pasándola por alto y entreteniéndonos en otras cosas, sino que el centro de nuestras vidas sea ella, en Jesús. Amén. Unas palabras a los hijos. Yo sé que la mayoría de nosotros ya no está en la edad de criar, ya nosotros criamos, ya los nietos andan por ahí. Sin embargo, siguiendo el orden cronológico que nos da el estudio, hemos llegado a esta etapa y la palabra de Dios es provechosa en todo tiempo, no hay desperdicio en ella, no hay momento, no hay ocasión que digamos, bueno, eso no es provechoso para mí. Esta carta que nosotros hemos venido estudiando, la carta a los Efesios, nosotros podemos decir que es la carta a la iglesia porque es la carta del Nuevo Testamento que alude de manera directa a la iglesia, la define, la explica, etc. Esta es la carta también que toma los principios que ha venido detallando en los primeros capítulos y los introduce al seno familiar. Trata uno por uno los miembros de la familia de cómo debe vivir para agradar a Dios. Esto nos dice que Dios está interesado en la edificación de la familia como tal. Dios está interesado en que desde el seno familiar Él reciba la gloria. La familia cristiana es aquella que está sometida a la palabra de Dios. Es la familia que está interesada en agradarle, cómo me comporto, qué hago para agradar a Dios. Es la familia que está llamada a tomar en cuenta este pasaje y guiarse a la luz de él. Con relación a la familia, Carlos Spurgeon dice lo siguiente, es una cita un poco larga, pero lo que dice siempre Spurgeon no tiene desperdicio. Él dice, muchos somos llamados a trabajar en presencia de otros todos los días. Somos observados, nuestras palabras son captadas, nuestras vidas son examinadas a fondo. El mundo con ojos de águila, con ojos que buscan argumentos para discutir, observa todo lo que hacemos y los críticos constantes nos atacan. Vivamos la vida de Cristo en público. Seamos cuidadosos de mostrar a nuestro Señor y no a nosotros mismos, a fin de poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero sobre todas las cosas, sean ustedes cuidadosos en predicar la piedad en sus hogares,
Un hogar piadoso es la mejor prueba de verdadera fe cristiana. No mi iglesia, sino mi hogar. No mi pastor, sino mi familia, quien mejor me puede juzgar. Es el sirviente, el hijo, la esposa, el amigo. Ellos son los que pueden discernir mejor mi verdadero carácter. Un hombre bueno mejora su hogar. Si su hogar no es mejor por ser ustedes cristianos, si los hombres no pueden decir, este hogar es mejor que otros, no se engañen. Allí no se está practicando la piedad. Practiquen la piedad en familia. Que todos digan que ustedes tienen una práctica, que sea conocida y practicada en la casa, al igual que en el mundo. Cuiden su carácter allí, porque realmente somos como allí nos comportamos. Termina la cita. Esa fe práctica, esa fe que nos conduce a vivir de una manera diferente en los hogares, es lo que está procurando este capítulo 5 y este capítulo 6 de la carta a los Efesios. Es una fe práctica que se manifiesta en el lugar donde más desnudos estamos, que es el hogar, a donde mostramos lo que hay verdaderamente en nuestro carácter. Esas personas que él mencionó ahí son los que mejor nos conocen. Bueno, hermanos, el Señor pone especial atención a esa área de nuestras vidas. ¿Cuál? A los hogares. No solo porque es el centro, no solo porque es el sostén de la sociedad, sino porque ahí es donde se revela nuestro verdadero carácter. Es allí donde nosotros decimos verdaderamente si estamos practicando o no la piedad. Si la piedad es algo que solamente reside, habita en nuestra mente, o si es algo que lo hemos interiorizado. El apóstol Pablo aborda ahora a los hijos, a esa parte del hogar, a esos miembros del hogar, asumiendo que se trata de aquellos que han profesado a Cristo. O sea, no se está dirigiendo a inconversos. Ellos ya son condenados por su incredulidad. Ellos son condenados porque no toman en cuenta la palabra de Dios. Ellos son condenados porque la han conocido y la han rechazado, sino a creyentes. En primer lugar, veamos el deber de los hijos. Dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia la podemos definir como esa sumisión voluntaria a una persona que está sobre nosotros como autoridad, a una persona que nosotros, repito, nos sometemos de una manera voluntaria. Aún las criaturas irracionales vemos esto, que lo hacen por instinto, siguen señales de sus progenitores, sean bestias, sean aves, sean reptiles. En la naturaleza nosotros vemos eso. Quizás no haya el deber generalizado o sea, ser proclamado esto como un deber generalizado. Debía de ser algo que la misma razón lo dice. La obediencia debe de comenzar temprano. Mientras más pronto, mejor. Mientras más niños somos nosotros, necesitamos más de un guía y de una autoridad. Eso somos nosotros, los seres humanos. Si nosotros hacemos una clasificación del deber de los hijos conforme a lo que dice la Escritura, lo podemos resumir en 2 palabras: obedecer y honrar a sus padres. 2 palabras. La obediencia es una y la honra es otra. La obediencia es temporal, es solamente mientras los hijos están bajo el techo paterno. La honra es una actitud, es ese amor mezclado con respeto que nosotros tenemos hacia nuestros padres. Entonces, mientras que la obediencia es conductual, la honra es una actitud interna. Mientras que la obediencia es temporal, mientras estamos bajo el techo paterno, la honra sigue para siempre. Aún hayamos salido del techo paternal, nosotros tenemos el deber de seguir honrando a los padres de diversas maneras que no vamos a entrar en detalle aquí porque se extendería mucho.
Entonces, la honra y la obediencia son diferentes, pero están mezcladas. Dios quiere que cuando los niños aprendan de nosotros a obedecer, no sea una obediencia, por ejemplo, a regañadientes. Eso sería algo externo, no sea una obediencia por temor. Mira fulano, ven. Pero no se debe lo que tiene ahí, porque usted sabe lo que está ahí. Un garrote, iba a coger un garrote, pero aquí no hay. No, Dios no espera eso de nosotros, hablando como hijos cristianos, sino que espera que haya una obediencia mezclada con honra. Una obediencia, o sea, un acto conductual externo, dominado por una honra, es decir, ese amor y reverencia interno hacia los padres. Eso es lo que está comunicando Efesios. Hijos, obedezcan al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, hermanos, teniendo esta plataforma, podemos ver más de cerca el mandamiento. Cuando los hijos abandonan el hogar paterno, ya dijimos, la obediencia cesa. Las mujeres se someten a sus maridos y el varón se somete a Cristo, pero la honra permanece. De modo que la principal enseñanza, el currículum que un padre va a enseñar a su hijo es a obedecer y a honrar a sus padres. En eso debe estar enfocado. Ellos lo necesitan, es para el bien de ellos. ¿Por qué? Porque ese es el primer mandamiento con promesa. Ellos se van a beneficiar de una promesa del Señor si nosotros logramos eso. David tuvo muchos hijos. En la Biblia no sabemos, no se nos dan detalles de la vida de todos. 20 hijos tuvo David. De los conocidos del rey David, uno se convirtió en un asesino y rebelde. Otro fue un violador. Otro, fue Adonías, para distinguirlo de Absalón. No miró el ejemplo que le precedió, o sea, el ejemplo del rebelde Absalón. Y él también se rebeló. Él también quería ocupar el reino cuando ya David estaba viejo. Sin embargo, hubo uno que no siguió esos caminos. Hubo uno de sus hijos que fue diferente. Fue Salomón. Y es interesante lo que dice Salomón acerca de su padre en Proverbios capítulo 4, versículo 4. Él dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Eso es lo que él recuerda de David, su padre, que le enseñaba diciéndole: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, obedece. Las instrucciones que dio David a Salomón cuando niño lo orientaban hacia la obediencia a los mandamientos. Nosotros vemos a Salomón, vemos la lumbrera que fue Salomón, vemos todo lo que alcanzó Salomón, pero a veces perdemos de vista que toda esa plataforma la construyó el papá, David. Cuando Salomón construyó el templo, todo suntuoso, quien había hecho los planos y había almacenado todo para eso fue David. Cuando Salomón pidió sabiduría, quien había asesorado a Salomón había sido su padre, David. Entonces, ahí vemos el mandamiento. Ese mandamiento tiene un marco. Dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor. En el Señor es el marco. Una obediencia en el Señor es una obediencia que coloca a Dios en primer lugar. Coloca a Dios en el lugar que Él merece. Porque aún los padres nos lleguen a ordenar algo que no esté, que sea contrario a lo que dice Dios en su palabra, que sea opuesto a lo que dice el Señor, nosotros, con respeto, claro, nos negamos, porque siempre será necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Y lo segundo que deseo resaltar aquí es la expresión que nos dice en el Señor, para que se pueda separar el mandamiento que es en el Señor
y aquel mandamiento que no es en el Señor, la persona, en este caso nosotros, en este caso los hijos, tenemos que poder hacer una distinción, haber sido enseñado. La palabra de Dios debe haber sido enseñada a nosotros como David se le enseñó a Salomón. En pocas palabras, en sencillas palabras, para que los hijos puedan obedecer en el Señor, necesitan conocer qué es lo que dice el Señor. Y ese conocimiento le llega a través de los papás. Ellos son los que enseñan la palabra de Dios a los hijos. Sí, mi hermano, no es con llevarlo un día a la iglesia, eso es bueno, pero un día no es suficiente para nosotros instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Vayamos al libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. En el versículo 6 hasta el 9, el Señor está dando instrucciones aquí. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6:6, estarán sobre tu corazón. Note esto. Estarán sobre tu corazón, es lo primero, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La ley de Moisés, de eso se trata, de eso está hablando el Señor. La ley de Moisés, esos 5 libros que el pueblo de Israel tenía en principio, antes de los profetas, esa era la palabra de Dios para ellos en ese entonces. Lo primero que le dice el Señor a ellos es que debe estar en el corazón de los padres. Ellos debían de llevarla a sus corazones. Cuando la palabra de Dios se encuentra en el corazón de una persona, es más fácil hablar de ella. Si la palabra de Dios no está en el corazón de una persona, usted le puede buscar todas las conversaciones habidas y por haber, pero ese no va a ser su tema. Después de estar en su corazón, esa palabra debía de ser transmitida a los hijos. La palabra de Dios debía de ser enseñada de padres a hijos, pero no sentándolo en una silla para darle una clase de escuela dominical. Repito, la clase de escuela dominical no es mala, es buena, pero es tan solo un reforzamiento de lo que ya los padres están haciendo. El padre debía enseñar la palabra de Dios en el día a día. Note cómo dice el texto a partir del versículo 6. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El padre iba a agotar todos los medios habidos y por haber para dar a conocer la palabra de Dios a sus hijos. Debía de repetírsela. Estando en la casa, si se lo llevaba al campo, debía de allá utilizar esos mecanismos para hacerlo. Al acostarse, la palabra de Dios debía estar relacionada con el día a día. Debía de ser algo práctico. Si, por ejemplo, el padre está en el campo con el niño y ve el sol o ve la luna, ¡wow! Ese satélite bello, hermoso. Es el momento de explicarle, es el momento de enseñarle que Dios es el creador de eso. Muchas naciones se apartaron en contra de esa enseñanza y adoraron al sol. Adoraban las estrellas, adoraban la luna, pero esa es la oportunidad del Padre de decirle quién es el creador de eso y que Dios es superior al sol y a la luna. Era la oportunidad de enseñarle la palabra de Dios en cualquier momento. La palabra de Dios, hermanos, fue dada para darla a conocer a otros. No es dada para quedarse como un río o como un lago estancado. Dice la Escritura que de su interior correrán ríos de agua viva. Es que siga fluyendo, que siga llegando a otros a través de mí.
comenzando por nuestros hijos. Hermanos, Dios tiene un plan determinado con los creyentes. ¿Cuál? Que los creyentes transmitan su instrucción, la instrucción divina, de una generación a otra. Que los que vengan después de nosotros conozcan lo que nosotros conocemos. La enseñanza de la palabra de Dios es la única esperanza que nosotros tenemos de que la futura generación sea mejor que nosotros. Ese era el tema, el punto de los israelitas. Dios quería que cuando fueran pasando generaciones, la siguiente fuera mejor que la primera, porque no cometería los errores que la primera cometió. Para que la futura generación no se deje arrastrar, ya hablando no de los israelitas, sino de nosotros, para que la futura generación no se deje arrastrar por el ateísmo, para que la futura generación, o sea, los que vienen después de nosotros, no se dejen arrastrar por la cultura homosexual. Nosotros tenemos que enseñarle la palabra de Dios. Hermanos, lo único que se opone a la cultura homosexual es la palabra de Dios. No hay filosofía, no hay pensadores en contra de esto, solamente los que tienen fundamento en la palabra de Dios. Y eso es algo que se está generalizando por los demás países. Y aquí han intentado, y yo sé que seguirán intentando, de meter esa agenda. La agenda L y muchísimas letras que todo el tiempo le viven agregando, porque todos los perversos se van agregando a eso, y cuando uno de ellos consigue que le legalicen un derecho, viene otro y dice, no, pero a mí también hay que legalizarme. Lo que quita la venda de los ojos es la palabra de Dios. Lo que censura todo esto es la palabra de Dios. Para que una cultura, un país se desboque detrás del pecado, primero tiene que quitar la palabra de Dios de en medio. Pero si encuentra hombres y mujeres que la traspasan de generación a generación, muy difícil que encuentre por dónde meter su cizaña. Muy difícil que Satanás encuentre una brecha. Entonces, hermanos, para que desde la niñez la persona conozca dónde que está la puerta que conduce al cielo, esa puerta es Jesucristo, para que la niñez conozca eso, necesita la instrucción. La enseñanza de la palabra de Dios es el deber nuestro como padres. Y una gran parte de la ignorancia de las Escrituras en los hogares se debe a padres que no nos hemos ocupado en eso. No nos hemos ocupado en traspasar la palabra de Dios a nuestros hijos. Vayamos al Salmo número 78. Salmo número 78. En los versículos 5 en adelante, todo el Salmo es provechoso, pero solamente vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice la Escritura, Salmo 78, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, etc. Aquí vemos el deseo de Dios. Aquí vemos la instrucción de Dios. Podemos decir que aquí Dios está dando una advertencia. Ellos debían contar, porque son 5 libros narrativos. Eran narraciones, eran historia, instrucciones y mandamientos. Ellos debían de contar a sus hijos el testimonio de Dios, todo lo que sabían de Dios, lo que ellos habían aprendido bajo la cátedra de Moisés. Ellos debían de transmitírsela a sus hijos. ¿Para qué? Para que esos hijos no repitieran los errores que ellos cometieron en el desierto, que fueron muchos. Cuando los padres están ocupados en instruir a sus hijos en la palabra de Dios, lo están librando de todos los errores, tropiezos y problemas que nosotros caímos. Al menos yo, cuando vine al Señor Jesucristo, ya había recibido muchos golpes y consecuencias
de malas decisiones, de pecados delante del Señor, y yo creo que yo no soy la excepción. Aquellos que han venido a Cristo han venido motivados por un solo problema, el problema del pecado. Nosotros evitamos que nuestros hijos cometan los mismos errores que nosotros. Y eso era lo que el Señor quería que sucediera con los israelitas. Y ¿sabe usted qué? En el periodo más oscuro de la historia de Israel, el llamado periodo de los jueces, nosotros encontramos que esa advertencia ellos no lo tomaron en cuenta y que por tanto recibieron las consecuencias. Le leo en Jueces el capítulo 2, el versículo 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación ignorante de Dios. ¿Y por qué? Porque los padres no se lo transmitieron. Y ahí vino las consecuencias. Esta ignorancia de Dios trajo que esa siguiente generación cometiera una serie de pecados que le igualaron, fueron comparables a las naciones vecinas y en muchas ocasiones llegaron a ser peores. Cuando usted lee el libro de Jueces, llegó un momento en que había tanto pecado y tantas obras atroces que ellos mismos dijeron: no, pero ya esto hay que buscarle una solución. Esto no puede seguir. Se habían apartado tanto de Dios, y el capítulo 12, el verso 10 dice cuál fue la causa. Murió una generación, se levantó otra generación, pero no conocía a Dios ni la obra que había hecho. Ya Dios le había dicho en el Salmo 78 que debían notificar eso, esa ley, ese conocimiento a sus hijos. Padres, nuestra labor se enfoca en enseñar a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro foco. Son los padres quienes deben enseñar a los niños a obedecer y a honrar a sus padres. Para el bien de ellos, porque hay promesa. Para el bien nuestro, porque cuando ellos llegan a la adultez y no saben ¿qué es la adultez? A la adolescencia, y no saben lo que es honrar a sus padres, nosotros somos los primeros víctimas de ellos, porque sus palabras son irrespetuosas y su atención es muy indiferente. El libro de los Proverbios está lleno de verdades que guían a los padres en esta instrucción a los hijos y que también guían a los hijos en esa obediencia a los padres. El libro de Proverbios es una cátedra, es un currículum, es una base para nosotros instruir a los hijos. Dios no nos ha dejado sin herramientas para lograr esto. Dios no nos ha dejado con nada en mano para nosotros llevar a cabo esta labor. Los proverbios son en esencia una serie de lecciones de padres instruyendo a sus hijos, y el tema es: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 1, versículo 8. No hay libro como este para la instrucción a los hijos, donde descubre la intención del hijo. Oye, hijo mío, es lo primero. Abre tus oídos. No dejes de escuchar a tus padres. Oye la instrucción que te está dando tu padre. Asume, entiende, da por sentado que el padre se sienta a instruir a sus hijos. No delega eso a nadie más, porque entiende que esa es su responsabilidad delante de los hombres, delante de la sociedad, delante de Dios. Oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque la veas débil o porque veas que ella no tiene el carácter de tu padre. No desprecies esa dirección. Tiene valor, tiene peso para tu vida. Dios se ha propuesto usarlo para tu bien. Aunque tenga sus errores, aunque sea una persona débil, Dios usará de esa debilidad para dirigir tu vida a lo verdadero, a lo sustancial,
a lo significativo que es una vida en obediencia a Dios. Los proverbios son los que enseñan eso. Así entonces, el libro de Proverbios continúa o da continuidad a los hijos. Los va guiando por el camino de la obediencia a los padres, que son la forma, es la autoridad que ellos tienen enfrente. Los padres son la primera autoridad que los hijos han podido ver. Desde su nacimiento, con lo primero que se encontraron sus ojos fue con la autoridad paternal. En el caso de que no aprenda a obedecer y a honrar a sus padres, la pregunta es, ¿a quién más va a respetar? ¿A quién más va a oír? ¿A quién más va a obedecer? ¿A quién se someterá? ¿Acaso se someterá a los maestros? Si a la primera autoridad que tuvo, la primera persona que vio más alto que él, con autoridad sobre él, no se somete, se someterá a los maestros. Hermanos, si no solo esto, sino que padres e hijos, su felicidad depende grandemente de esto. La felicidad nuestra como padres está ligada, es como si hubiera un hilo conector entre nuestro corazón y la vida y conducta de nuestros hijos. Nuestra felicidad y tranquilidad y de toda la familia depende de esto. Un hijo desobediente trae todo lo contrario. En vez de felicidad, en vez de tranquilidad, trae desasosiego. Dice Proverbios que tristeza es a su madre. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Una madre no puede pensar en ese hijo rebelde sin tristeza. Una madre no puede mirar a ese hijo rebelde y experimentar gozo y alegría en su corazón. Es tristeza para su madre. Lo que Dios está procurando aquí en Efesios capítulo 6, versículo 1, es la felicidad y la tranquilidad nuestra. La nuestra y de nuestros hijos. La de ambos. No importa que las demás cosas estén bien, nosotros nos sentimos felices, tranquilos, cuando nuestros hijos han aprendido obediencia. Por otro lado, todas las cosas pueden estar bien, pero hay un hijo rebelde. Eso quita la alegría y coloca la tristeza en nuestro corazón. El corazón de los padres está ligado a los hijos. Aún se van del hogar y están ligados. Por esto, mis hermanos, por esto y más, porque nosotros pudiéramos durar un largo tiempo tratando ese aspecto y ese punto. Por esto y más, el tiempo de la niñez es una oportunidad que los padres no pueden despreciar. No pase por alto esa etapa, mi hermano. Esa etapa es la etapa donde se pueden enseñar esos principios. Después que el mundo ha tocado sus vidas, ha logrado dominar esos corazones, ha ocupado esas mentes, ha conseguido que él o ella, que ese niño piense como el mundo, hay poco que hacer. Usted puede tratar y no deje de tratar. El Señor puede hacer su obra maravillosa en el más rebelde de los hijos, pero la labor nuestra se verá limitada. Veamos la razón del mandamiento, volviendo a Efesios capítulo 1, que ahorita estaba en Deuteronomio y en el libro de los Salmos. Dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y la razón es porque esto es justo. Justo quiere decir correcto, se refiere a lo honesto, a aquello que está como debe de estar. Es todo aquello que se corresponde a Dios, porque Dios es la justicia encarnada. Dios es justo. Quiere decir entonces que cuando hacemos lo propio, lo que es tocante, lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, eso es lo justo. En una ocasión Moisés trajo a reflexión a los hijos de Israel y les dijo, allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8, ¿y qué nación grande hay
que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Moisés puede lanzar un desafío, leía Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. A ver qué país tiene leyes tan justas como la tenía la nación de Israel. Ya esto lo he dicho en otras ocasiones, aún el gran Estados Unidos tiene leyes que uno dice, wow, pero ¿y quién fue que elaboró eso? ¿Cómo es que una mascota tiene más importancia que un ser humano? ¿Cómo es que abortar no es penado y romper el huevo de un águila calva merece cárcel? ¿Quién elaboró estas leyes? No son justas. Aunque esté en extinción un ave, nunca un ave será tan importante como una criatura en el vientre de una madre. Nunca lo será. Pero la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová no tiene una sola tacha. No ha tenido que ser modificada jamás. Es justa. Cuando nos sometemos a esa ley, hacemos lo que es justo. ¿Por qué debemos obedecer y honrar a nuestros padres? Porque eso es justo. Eso es conforme a la palabra de Dios. Dice el salmista, hablando de esa ley, en el Salmo 119, hablando de esa ley de Dios, el Salmo 119 exalta la ley de Dios. En el versículo 75, es un versículo corto, dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sus juicios son justos. Cuando leemos también el Salmo 19, encontramos allí más detalles. El caso es, hermanos, que Dios es el que determina qué es correcto, qué es justo, qué es injusto, qué no lo es y qué lo es. Por lo tanto, hijos, ustedes deben obedecer a nosotros, a los padres, porque el Señor se lo pide. El Señor se lo manda, porque esto es justo. Entonces, cuando los hijos desobedecen a los padres, aunque están desobedeciendo a un hombre, a una mujer débil, están desobedeciendo a Dios. En segundo lugar, acerquémonos a la promesa. Volvamos a Efesios capítulo 6. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ahí comienza a detallar la promesa. Dice, para que te vaya bien. Es la primera promesa. Deseo, al hablar de esta expresión, especificar primero que el que le vaya bien se está refiriendo a una calidad de vida. A una calidad de vida. Estas palabras que le está diciendo a los hijos son muy parecidas a las que dice el Señor a Josué. La mayoría de los creyentes se sabe de memoria Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa calidad de vida está relacionada con la obediencia a la palabra de Dios. Y hermanos, en la práctica nosotros vemos eso. Mientras más una persona se aleja de los parámetros de la Biblia, su vida se convierte más en un desastre. Su vida se acerca más al desperdicio, a la locura. Eso, con pocos años en la tierra de los vivientes, nosotros podemos ver esa realidad. En el caso de Josué, lo que el Señor le está diciendo es que lo que él debe hacer de la palabra de Dios en su vida. Él debía de convertir la palabra de Dios en su guía, debía de obedecerla. Entonces, cuando él hiciera eso, haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Pregunta: ¿cómo es que la palabra de Dios hace que suceda esto en una persona? Bueno, vamos a unir el dicho a Josué y el dicho a los hijos. Y cuando lo juntamos los dos, concluimos que están haciendo de la Biblia
o están haciendo con la Biblia lo que ella les indica. Los hijos obedeciendo a sus padres, están obedeciendo lo que Dios manda. Josué o cualquiera de nosotros está respetando lo que las Escrituras le está diciendo, lo que las Escrituras le está mandando. No está echando por tierra la valiosa palabra de Dios, sino que Dios está haciendo un llamado a que la tome en cuenta en su vida. Entonces, cuando tomamos en cuenta el consejo de los padres, el dicho de los padres, el mandato de los padres, y cuando hacemos lo que dice la Escritura, nos va bien. Y sigo explicando qué es irle bien. A una persona le va bien cuando es librado de muchos males y trampas del maligno y de sus consecuencias. El mal no son las aflicciones que Dios permite que vengan a tu vida. El mal se concentra en las consecuencias del pecado, en las trampas en que cae, las trampas del maligno en las cuales cae una persona por no hacer caso a la palabra de Dios, por no hacer caso al consejo de los padres. Son como el hijo de Salomón, que en vez de buscar consejo en los ancianos, fue a sus contemporáneos, a los jóvenes, y les pareció más novedoso, les pareció mejor el consejo de ellos, y abandonó el consejo de los consejeros de su padre. Y sabemos que las consecuencias fueron irrevocables. Se dividió el reino para siempre. Nunca jamás volvió a repararse ese error. Entonces, hermanos, somos librados de muchos males. Cuando nosotros tomamos a una persona, lo que le llamamos de la calle, y contamos los males, que eso es muy fácil de hacer en otro, contamos los males que ha sido víctima, nos damos cuenta que todos han tenido que ver con desobediencias puntuales a la palabra de Dios, al consejo de sus padres. Eso no se lo vendieron a él, no se lo dieron a él de regalo, él lo compró voluntariamente. Hablando de este versículo, dice el pastor Martín Loyón: si quieres vivir una vida bendecida, una vida plena bajo la bendición de Dios, obedece este mandamiento. Él puede elegir mantenerte largo tiempo sobre esta tierra como un ejemplo, una ilustración de que es una persona que está haciendo lo correcto. Pero sea cual fuere la edad que tengas, cuando partas de este mundo, sabrás que estás bajo la bendición y la buena mano de Dios. En realidad no es tanto los años, es cómo son esos años. Nosotros no sabemos cuántos años vamos a durar aquí, pero lo interesante es cómo será nuestra vida. Si es una vida golpeada por el pecado aquí y llevada a la condenación allá, sufriendo aquí y sufriendo más todavía en la eternidad, lamentando el haber oído y no haber atendido. Un lamento que será perpetuo, será para siempre. Quiero aquí hacer una nota de balance acerca de estas informaciones que hemos dado. Deseo destacar lo siguiente, y es el hecho de que Dios, cuando bendice la vida de una persona, como hemos sido nosotros, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en el Señor Jesucristo, cuando Él ha tomado nuestras vidas y nos ha hecho herederos de todas sus promesas, eso no quiere decir que no vayamos a tener aflicciones. Hay incluso movimientos, hay personas que predican esto, que ya usted está en el Señor Jesucristo y ya no hay problemas. No, aunque nosotros hemos visto al inicio de esta carta a los Efesios que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, aún en este mundo tenemos aflicción. En el mundo la vamos a tener, porque es que las aflicciones son herramientas a través de las cuales Dios lleva a cabo su propósito en nosotros. Así vive el cristiano.
Sin embargo, el cristiano vive con la certeza de que la buena mano de Dios está con él, de que Él no nos deja, de que Él no nos desampara, de que nosotros veremos su bondad en la tierra de los vivientes. El creyente vive con esperanza. El creyente conoce, entiende, sabe que está en las manos del Señor y que las tribulaciones no le pueden apartar de Él. Hubo un hombre de mucho sufrimiento en el pasado, uno de los siervos del Señor. Él le dijo a su familia: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Eso lo dijo Jacob. Está narrado en Génesis capítulo 35, versículo 3. Hablándole a su familia, él le dice: Dios ha estado conmigo en el camino que he andado. Y a Labán, él le dijo: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Génesis capítulo 31, versículo 42. ¿Qué sermón le dio a esta gente? Ese fue el mejor sermón que Labán pudo haber escuchado en todos sus días. Él lo vio, fue testigo, pero también Jacob se lo dijo: si no hubiese sido, si Dios no estuviera conmigo, tú me hubieras enviado con la mano vacía. Dios me prosperó, era lo que le estaba diciendo. Dios vio mi aflicción. Y esa es la esperanza del cristiano, hermanos, que a pesar de las aflicciones, Dios está con él, llevándolo de su mano. Entonces, ¿qué diríamos del afligido Jacob? El solo hecho de que Dios estuvo con él nos obliga a decir que le fue bien, porque Dios estuvo con él. Aunque tuvo aflicciones, le fue bien, porque Dios no lo desamparó. Esa es la nota de balance que queremos dar aquí. Veamos la segunda parte de la promesa. Dice: y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, nosotros estamos conscientes, estamos claros, espero que sí, que todo el mundo entienda que los días de un ser humano están determinados por Dios en esta tierra. Ni un día menos, ni un día más. Espero que estemos claros, que el temor no nos invada pensando que hay alguien misterioso que puede hacer que nuestra vida dure menos que más. Eso es así. A veces la palabra de Dios hay que decirla en el sentido positivo, pero en el sentido negativo también. Dios es el que determina los días que voy a durar en la tierra de los vivientes. Dice Job en el capítulo 14, el versículo 5: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Los supersticiosos, al menos en los barrios, en el barrio donde yo me crié, aquí, van a donde Satanás y se hacen poner un resguardo para durar más, para no morirse. Dice aquí que Dios le puso límite, los cuales no pasará. Nadie durará más del tiempo que Dios ha determinado aquí. Esa es la luz de la palabra de Dios, no es la luz de la supervisión, no es la oscuridad de la superstición. Dice también Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, cuando Moisés le está hablando del Señor a los israelitas, le dice: yo hago morir y yo hago vivir. Nuestra vida está en las manos de Dios. Eso le dijo Daniel al rey Belsasar. Esa valentía Daniel la tomó de Dios. No es fácil decirle esto a un rey. Él le dijo: el Dios vivo, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y esas fueron las últimas palabras que oyó Belsasar. Su conciencia fue castigada aquí, pero después por la eternidad esas palabras le retumbaban. Nunca lo honraste. Daniel capítulo 5, versículo 23.
El Dios en cuya mano está tu vida, la vida tuya, la vida del rey Belsasar, la vida mía, están en las manos del Señor. Y nuestro deber es honrarlo. Pero Belsasar no lo entendía. Muchos no lo entienden. Ellos creen que a quien tienen que honrar en sus vidas son a ellos mismos, satisfaciendo sus antojos, sus placeres y sus sueños. De la misma manera, hermanos, decimos que en las Escrituras nosotros encontramos que Dios soberanamente dispone del tiempo en que una persona va a vivir, pero también Él, no nadie más. Él, nosotros vemos que Él sabe cortar de la tierra de los vivientes a personas antes de. Ananías y Zafira nos da testimonio. Los hijos de Elí, para que nosotros temamos delante de Él y sepamos cómo nos corresponde andar. Una conclusión que podemos señalar de todo esto es que, al igual que nosotros los adultos, también los niños también, para ellos poder hacer lo que agrada a Dios, para nosotros poder hacer lo que agrada a Dios, necesitamos su gracia. Hermanos, los niños necesitan ser invitados a venir a Cristo. Sí, los padres tienen que señalarle a Cristo. No le diga a sus hijos que tú eres cristiano sin él haberse convertido. Llámelo a Cristo para que él tenga la gracia de Cristo. Ellos necesitan a Jesucristo, al igual que cualquier adulto. A veces pensamos que vamos a predicarle al adulto, pero el niño necesita a Cristo igual que todos. Él tiene un alma, él va hacia la eternidad. Un padre cristiano que no le señale el camino hacia Cristo, el camino hacia la salvación, el camino que conduce al cielo, falla. Tal vez piensa que el hombre solamente vive de pan. Hay padres lamentablemente que piensan que solo de pan vive el hombre. Que si sus hijos tienen unos buenos tenis de marca, una buena pinta y comida en la mesa, ya. Pero Cristo sigue diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tus hijos necesitan ser guiados a Jesucristo con la palabra de Dios. Aunque un hijo se haya rebelado contra sus padres, quiero decirte, aunque un hijo se haya ido lejos en su rebelión, dice la Escritura que el Señor es que perdona la iniquidad y la rebelión. Números capítulo 14, versículo 18. Su palabra es poderosa para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Sí, aún en relaciones rotas, Dios es poderoso para hacerlo. Hermanos, el cristiano anda en esperanza, confiando en el Dios que conoce. Su vida no está sujeta a la desesperanza, sino por el contrario, que espera siempre en el Señor. Por tanto, hagamos nuestra labor con confianza y esperanza en el Señor, no confiando en nosotros. Hagamos nuestra labor así, en oración, en ruego sincero, de lo profundo de nuestro ser. Algunos, cuando creímos, ya nuestros hijos habían pasado la edad de la niñez. Nos fue imposible inculcarle los mandamientos, los principios de Dios. Hay otros que están aquí que tuvieron el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, pero no todos. Algunos ya se habían ido de nuestro lado. Algunos ya el mundo había tocado sus vidas, su corazón, sus mentes, y no pudimos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sin embargo, repito, Dios es un Dios de esperanza, como nos dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Y por eso no debemos desmayar. Debemos seguir dándoles el Evangelio. Debemos perseverar en la oración. No importa la condición, el Señor puede levantarlo para su reino, porque algunos llegan lejos, tocan fondo, se van profundo, pero hasta allá puede llegar la mano del Señor. Perseveremos en oración.
Los hermanos del mismo Señor Jesucristo son un ejemplo. Se mostraron incrédulos los 33 años y medio de vida del Señor Jesucristo en la tierra. Dice Juan capítulo 7, versículo 5. Pero luego de su muerte creyeron, porque la semilla del Evangelio no tiene tiempo de germinación. No se puede decir, bueno, si ya no germinó, cuando usted siembra una habichuela, dice, si ya no germinó, olvídate que ya no va a nacer. El Evangelio no es así. El Evangelio es poder de Dios para salvación y tenemos que confiar en esa verdad. Vamos a orar. Alabado Dios y bendito Padre Celestial, gracias porque tú eres nuestro Padre y tú nos enseñas, Señor. Tú sabes cuán grande es nuestro dolor por hijos que no han creído en ti, por hijos que han oído tu palabra y no la han tomado en cuenta, por hijos, oh Dios, que con todo el corazón le damos consejos y prevalecen los consejos de su mente. Señor, nosotros te rogamos misericordia. Te suplicamos que antes de salir de esta tierra de los vivientes, nosotros veamos tu poder obrando en esos hijos. Mira a los pequeños que están aquí. Ten misericordia también de ellos, Señor. Compadécete de ellos, a pesar de los descuidos de muchos padres, a pesar de la indiferencia de muchos padres, a pesar de ocuparse en lo que no se deben ocupar de muchos padres. Señor, ten misericordia y tráelos a ti. Obra para que crean, para que sus ojos sean abiertos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.